La Chevrolet Cheyenne 2022 es una camioneta pickup sobrevalorada que no vale la pena, o por lo menos eso es lo que he escuchado decir a personas que no la han probado. Pero yo he estado a bordo y al volante de esta camioneta todo el día de hoy y tengo que reconocer que superó mis expectativas bien duro. Estoy con Alfonso Monreal, soy el responsable de Relaciones Públicas para OnStar en General Motors de México. Alfonso, Poncho para los amigos. Encantado. ¿Por qué alguien debería de comprar la nueva Cheyenne 2022 y no la Ford F-150 Lobo o la Ram? Yo creo que son un montón de atributos. El motor es espectacular. Motor 6.2 litros V8, entrega más de 400 caballos de fuerza, como 460 libras-pie de torque, una cosa así. Es un par brutal. La suspensión es totalmente independiente, cada una de las ruedas. Aquí tenemos que hacer un paréntesis, mi gente. Esta que estamos manejando es la Cheyenne 2022 ZR2. Este es el paquete de alto desempeño off-road que pone la marca para la Cheyenne. Amortiguador de alto desempeño, resorte de alto desempeño, dirección, suspensión, todo está fortalecido, más robusto. Está puesto a punto con un sistema de 4x4 de tracción en las 4 ruedas, con bloqueo de diferencial trasero o de ambos ejes, de ambos diferenciales, entre otras cosas. Yo creo que esas otras cosas es lo que le da un gran valor. Tecnología de conectividad y de seguridad que tenemos gracias al sistema de OnStar. Importante decir que ya viene instalado desde la manufactura del vehículo. Todo está integrado, hotspot de Wi-Fi, puedes conectar hasta 7 dispositivos a la vez, además de tener un asistente literalmente 24 horas los 7 días de la semana presionando el botón azulito que está aquí arriba para pedir una asistencia, por ejemplo, navegación. Si bien tenemos mucha tecnología acá atrás y tenemos la oportunidad de pedirle a un asistente mientras voy manejando, decirle, oye, voy a la avenida Chapultepec número 300, lo platicas con un asesor y él te ayuda. El tema de seguridad es muy importante porque en una situación de accidente o cualquier situación de emergencia que yo reciba, presiono el botón de emergencia y hay una persona en vivo que me contesta, y si en alguna mala fortuna me llegan a robar el vehículo, yo le marco desde un teléfono fijo al 800 de OnStar y me pueden ayudar a recuperar el vehículo, pero todo eso es gracias a la tecnología. Me comentabas, Gonzalo, que mucha gente tiene camionetas de este tipo porque son su extensión de la oficina, y teniendo toda la tecnología que tienes, oficina es más eficiente, ¿no? En eso no lo voy a discutir. Chequen esto aquí, mi gente. Yo mido 1,76 m, soy una persona de estatura promedio en este país, y Poncho mide un poquito más. Yo mido 2 metros, no traigo sombrero, pero podría traerlo. Y la verdad es que es un vehículo súper cómodo, incluso atrás caben 3 personas cómodamente sentadas, ¿no? La pantalla es enorme en el centro de infoentretenimiento. Sí, 13.5 pulgadas. Ahí las asistentes de las cámaras. Esta es la cámara trasera, cámara delantera. Cuando estás off-road en ruta hay otras opciones que te aparecen aquí abajo. Hay una cámara que va viendo el piso atrás para cuando te estacionas. Por este lado tenemos los diferentes botones, y estos dos botones son para mí los más importantes en cuanto al tema off-road. El primero es para bloquear el diferencial trasero y delantero, bloquea los dos ejes, y el segundo es para bloquear solamente el eje trasero. Cuando sales a ruta, cuando sales a off-road, este bloqueo de diferencial te va a permitir realmente hacer cosas que otras camionetas simplemente no van a poder hacer porque no lo tienen. Otra cosa que me gusta, asistente de descenso en pendientes, sistema auto start stop. Acá abajo el aire acondicionado es electrónico, doble zona, 2 puertos USB aquí, más puertos USB acá, un toma corriente de 110 volts, luego todavía más puertos USB por allá atrás, y ventilas de aire acondicionado para la fila trasera de asientos. Todo está muy completa, muy cómoda. Encima de eso también cuenta con carga inalámbrica. Aquí sí no me quejo de toda la conectividad que tiene el vehículo. Los espejos laterales son gigantescos, son muy pero muy grandes. Hay sensor de alerta de tráfico cruzado, punto ciego, sistema de advertencia y mitigación de colisión frontal, encendido con botón, controles de audio y control de velocidad crucero allá en el volante, y un montón de cosas más de comodidad. Además es gigantescamente ancha y alta. Estructuras de acero reforzado, estructuras de deformación programada también en caso de colisión, chorrocientas bolsas de aire, control de tracción para evitar derrapes, control de estabilidad para evitar volcaduras, distribución electrónica de frenado, asistente de frenado de emergencias. Todo esto Chevrolet le llama sistema StabiliTrak. Para mí lo más impresionante son sus capacidades off-road. Yo no esperaba que una camioneta pickup pudiera desempeñarse en ruta real tan bien como lo hizo esta. Vamos a ver cómo me fue en esa prueba. Ahí está el bloqueo, continuo. Creo que por...
chicotes, es despacito. Bien, todo derecha, libre. Vamos atrás, derecha. Te quedo ahí limpiando un poquito. Qué empinado está. Empinadísimo. Muy impresionante el control que tiene, el agarre, la distribución del peso. Está súper bien. Y además la asistencia de la cámara en la pantalla gigantesca no tiene un gramo de agua. Súper bien. Después de esa prueba hubo una demostración que le llaman el Gran Cañón. Había un cañón ahí mediante el sistema que tiene esta nueva Chevrolet Cheyenne 2022. Pudo precisamente maniobrar y pasar de manera empinada entre las rocas, dejando espacio abajo como para que pasara una persona. Fue muy bonito. La segunda prueba donde me tocó conducir fue la prueba de vadeo. ¿Para qué se las cuento? Vamos a verla. La toma de aire, 1,30 m aprox. Podemos nosotros hacerlo sin que hagamos ola. Si se mete el agua adentro del filtro de aire, ¿qué pasa? Se apaga. Se tapa, se ahoga. Si vas tú solo, ¿cómo le haces para no hacer ola? Despacio, volanteando cortito, hay que bajar el aire de las llantas a 20 libras. Trae una doble protección, viene perfectamente bien hecho el cofre para que venga sellado. Todavía podemos tener un poco de ola sobre el cofre, pero la idea es que este sea nuestro límite, que es 1 metro más o menos 30 centímetros. Si entra agua aquí, se apaga, porque va a entrar al sistema. Si aquí hay agua y le doy marcha, se va a las bielas y es pérdida total. 1, 2 y vamos a salir en tercera low porque estamos en un terreno con pastito. Una vez que lleguemos acá para pasar la laguna, lo voy a dejar en drive regular para que haga los cambios como la computadora naturalmente los quiere hacer. Ok, acá tenemos el agua. Le están dando instrucciones. No te vayas a quedar, no te vayas a meter, no vayas a nadar, no hagas olas. Sobre todo no hay que hacer olas cuando estás ahí. Una sola velocidad constante. Preparados para entrar. Por low está puesto. Bloqueo de diferencial, solo trasero. Bloqueo de diferencial, trasero aquí. Como dice en el pueblo, no va a ir a hacer el diablo. Equipo. Me la ponen fácil. Ya estamos adentro del agua, el agua nos llega hasta aquí. Yo abrí la puerta, sí fue a propósito, no se debe de hacer, pero quería mostrarles dónde tenía el agua. ¿Cómo se siente? Como si nada. No tiene ninguna bronca. Izquierda, izquierda, izquierda. La pellizca. ¿Cómo la ven, mi gente? Es impresionante de que un vehículo de este tamaño pueda pasar por esa cantidad de agua cuando abajo hay lodo, hay fango. Por último, fuimos a una prueba en una pendiente bastante empinada, una pendiente rocosa, y esa prueba fue la que hizo que me explotara la cabeza. El modo de manejo terreno que te permite una conducción descendente con un solo pedal es impresionante. Sobran mis palabras, mejor vamos a verlo. Ponemos aquí modo terreno. Con un solo pedal, se va frenando sola. Es una pendiente empinada y en modo terreno, si quito el pie, no estoy tocando ningún pedal, se detiene sola. Levanto los pies y se detiene sola. Piso el acelerador tantito y luego se vuelve a detener sola, aunque esté en una pendiente empinada. No lo hagan ustedes así en casa, solo es para demostrar. En cualquier otro vehículo 4x4 de cualquier otra marca, si tú quitas el pie del acelerador, te vas de frente. Pero ahora, con la nueva Cheyenne ZR2, para bajar pendientes empinadas de rocas o cuestas así difíciles, es la hostia. No lo puedo creer. Te facilita la vida como no tienes idea, porque ya no tienes que estar pisando freno y acelerador con los dos pies. Después de conducir esta camioneta todo el día, si me preguntas si la Cheyenne ZR2 vale la pena, por este modo de descenso con un solo pedal que no se te desboca, los bloqueos de diferencial y sus capacidades off-road, 200% vale la pena. Sí que sí. Si realmente quieres un pick-up para hacer off-road en serio, esta es la buena, mi gente. Además tiene un 6.2. Me encanta este motor. A pesar de que el motor es grande, nunca se siente que es demasiada potencia, que no se controla. Al contrario, sientes máximo control todo el tiempo. Tengo que reconocer que odio ir inclinado. Prefiero las pendientes empinadas, de bajado, de subida, pero inclinadas nunca han sido mi fuerte. Me imagino una persona inexperta en la cuestión off-road no podría hacer este descenso con otro vehículo. Solamente lo podrían hacer con Cheyenne por el modo terrain. No aprieta el freno demasiado duro, no es demasiado brusco. Todo bien, la verdad. Ponemos bloqueo, el primer botón del panel. Doble bloqueo de diferencial, delantero y trasero. Es una pendiente en ascenso de más de 38 grados de inclinación, donde hay escalones. Hay que hacerlo suave y constante hasta la cima. Darle constante implica que tienes que llevar el pie en el acelerador todo el tiempo, un poquito, no demasiado. Es como con la punta del dedo gordo. Qué buen despeje tiene la Cheyenne. Quiero una. Lo único que no me encanta es que me llevó un rato acostumbrarme a la palanca. Es reversa para arriba
drive para abajo, pero regularmente parking es hasta arriba y aquí no, parking es un botón independiente. Pero una vez que te acostumbras a esto, todo en tu vida va a cambiar porque es una chulada. Es impresionante, Poncho. Es una camioneta pickup para trabajo rudo, con suspensión de uso rudo, con un motor sumamente potente, pero con verdaderas capacidades off-road. Y no me quiero ni imaginar qué va a pasar cuando alguien en mi glorioso estado de Sinaloa la modifique, le levante mucho más la suspensión, le pongo unas llantotas y todo ese tipo de cosas y la traiga así súper imponente. Va a ser todavía una bestia más brutal. Ahora, ¿qué tal corre? 150 kilómetros por hora, 140, 130, con una estabilidad excelente para ser una camioneta de este tamaño y de este peso. Me fascina, quedo impresionado por sus capacidades, sus habilidades off-road y por el motor gigantesco 6.2 litros y la transmisión de 10 velocidades con modo drive regular y modo low, con paletas de cambio al volante. Encima de eso hay una pantalla en el clúster de instrumentos, es completamente digital, hay Android Auto, hay Apple CarPlay, hay sistema donde puedes espejear tu teléfono en la pantalla de manera inalámbrica, sistema de sonido premium firmado por Bose, toma corriente de 110 voltios, todos los puertos USB que quieras. No le pongo un solo pero. Su precio en esta versión ZR2 con el paquete de suspensión off-road es de 1,298,900 pesos mexicanos, que son aproximadamente 63,000 dólares norteamericanos, el tipo de cambio del día de hoy. Y sí puede variar sin previo aviso, consulta tu concesionario más cercano. Este precio comparado con el precio de la Ram TRX es un precio regalado, cuesta casi 2,400,000 pesos, un dineral. De todos modos, este precio no es para carteras tímidas, pero el que tiene para el whisky tiene para los hielos, y por esta cantidad de dinero, estas capacidades off-road impresionantes, por el momento no hay otra camioneta en este rango de precio que pueda hacer lo que hace esta Cheyenne ZR2. Además, Gonzalo, ninguna otra marca tiene OnStar. Conectividad, seguridad, asistencia 24/7. ¿A qué voltean a ver otras?